Hola amigos bibliófilos, en estas fechas tan entrañables he decidido hacer un top 10 así, facilito, fácilmente digerible, porque después de todas estas comilonas es necesario, y he decidido grabar un top 10 de adaptaciones cinematográficas de libros preferidas. Sí, porque así no os podréis escaquear tal vez para leer un libro, excepto si estáis en Islandia el día 24 de diciembre, que al parecer la costumbre allí es que se regalen libros y se pase toda la noche leyendo. Yo quiero vivir en ese país. Pero en fin, es muy probable que no podáis leer, pero tal vez podáis ver películas, ¿no? Una manera de pasar el rato. Como siempre, una lista totalmente personal. Seguro que no están todas, ni siquiera están todas las que me gustan, pero es la lista que he hecho así en un momento, de las que me acordaba. Ya sabéis, de eso que te pones, te tumbas y empiezas a pensar y son las que te salen. Pero probablemente mañana sean otras, porque con esto de las adaptaciones cinematográficas es un mundo lleno de posibilidades. Así que sin más preámbulos, empecemos con la lista. Número 10. El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en la novela El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. No toda la trilogía, atención, yo me baso especialmente en la primera de las películas, que no suele ser la favorita de la gente. La gente suele pensar o, bueno, opinar que la segunda o la tercera son mejores películas, pero a mí me gusta especialmente la primera por la dificultad que entrañaba simple y llanamente adaptar la obra de Tolkien y que saliera una película no solo comprensible, sino incluso buena. La atención al detalle que pusieron Peter Jackson y todos los miembros del rodaje es increíble. De hecho, yo admiro muchísimo el trabajo en guión realizado por Peter Jackson, pero especialmente por Frank Walsh y Philippa Boyens, porque conseguir que el primer capítulo del Señor de los Anillos, que es cuesta leerlo, de verdad, la mayor parte de la gente lo deja en ese primer capítulo porque es muy duro de leer, es muy aburrido, conseguir, como decía, que esa parte de la película, al principio, sea entretenido y te enganche y quieras seguir viendo el film. Es realmente, yo me quedé muy impresionada porque es una adaptación difícil, no es un libro fácil de adaptar. Sí, en principio parecería que todas esas aventuras con los personajes y todo eso, pues simplemente pues necesitas un poco de efectos especiales y más o menos intentar hacerlo bien, pero no, Tolkien escribe un libro difícil de adaptar, con muchos saltos temporales que era difícil mantener coherentemente dentro de una filmación. Y además todo el resto también es magnífico, o sea, el trabajo de los actores y por supuesto el trabajo del departamento artístico, que es, por Dios, era increíble. Solo con ver las primeras imágenes, la batalla, yo ahí me quedé en el asiento y dije gracias por estar viva en esta época donde podemos ver una película del Señor de los Anillos que se vea tan bien. Y por eso, porque todavía esa sensación está en mí, el número 10 es para El Señor de los Anillos. Número 9. Esto es hacer un poco de trampa. Excalibur, dirigida por John Boorman en 1981 y basada en las leyendas artúricas de, entre otros autores, Chrétien de Troyes, que creo que sería Troyes, que creo que en francés se dice Troyes. Sí, es un poco tramposo porque en realidad no es una única novela o no es un único libro o relato. De hecho, en principio sería un romance épico, pero y yo misma he decidido no meter las obras de teatro dentro de este top 10 porque no sé, era de novelas. Siempre me pareció que tenía que ser de novelas porque las adaptaciones de obras teatrales son diferentes. En principio serían más fáciles porque ya todo el diálogo está escrito, y más difíciles por intentar crear situaciones de acción en un medio artístico que se basa simplemente en el diálogo y no en la imagen y el movimiento. Pero en fin, que Excalibur es la mejor adaptación de la saga artúrica que yo he visto hasta la fecha. No creo que ninguna le gane. Es violenta,
el sexo es latente, las pasiones humanas también se ven muy bien reflejadas. El intentar hacer que el rey Arturo, que es una figura mítica, parezca humana, en el sentido de que es un rey con una responsabilidad, pero al mismo tiempo quiere ser un hombre y un buen esposo para su mujer, que, bueno, ya sabéis, tiene ese problemilla de es que yo creo que estoy enamorada de dos y tal, y esas cosas. Y además, en vez de darle un toque realista a la historia, John Boorman se sumerge en la magia, y el verdadero protagonista de esta historia es Merlín, y se narra todas sus aventuras desde que Uther Pendragon le pide ayuda para poder conquistar un castillo, y de ahí sale el trato que tuvo con el rey para que le diera a su primogénito para que pudiera criarlo y que se convirtiera en el primer rey de Bretaña, hasta su relación con Morgana, que sí, Morgana se supone que debería ser de cabello negro, pero Helen Mirren es la mejor Morgana que ha habido nunca y habrá jamás, y no podéis discutirme eso. Y por la capacidad de mantenerse fiel a la saga artúrica y al mismo tiempo relatar una historia que es plenamente coherente y además entra en el espacio de la película, el número 9 es para Excalibur. Número 8. Los Tres Mosqueteros, la versión de 1948 dirigida por George Sidney, basada en Los Tres Mosqueteros, escrito por Alejandro Dumas, padre. Esta es sin duda la mejor y más divertida adaptación de Los Tres Mosqueteros. Olvidaos de todo lo demás, sobre todo de las últimas, que vamos, no sé ni qué libros han leído, porque lo que viene siendo la de Alejandro Dumas, no. Y la versión de 1948 tiene cosas que cambian de la novela y que extrañamente son las que se han mantenido con el tiempo en las siguientes películas. O sea, se han mantenido los detalles innovadores que se introdujeron en esta película de 1948, pero no el original, la novela. No sé por qué. Y especialmente estoy hablando del personaje de Constanza. Pero es que todo en esta película es maravilloso, los colores, la coreografía, porque los mosqueteros no pelean, en realidad están bailando con espada, con Gene Kelly, una Lana Turner que es la mejor Milady de Winter que ha existido, con Vincent Price haciendo del cardenal Richelieu, que si veis los cuadros del cardenal, Vincent Price no se parece a él en nada, pero sin embargo es el mejor cardenal Richelieu que ha existido jamás. Y por supuesto con Angela Lansbury como la mejor reina Ana de Austria del mundo mundial. Es muy divertida. Si no la habéis visto, por favor, vedla, porque es de coger palomitas y estarse todo el metraje disfrutando. Que sí, que sigue siendo históricamente Los Tres Mosqueteros no está basada en la historia para nada. Vamos, es como una especie de panfleto pro-francés en el que son maravillosos, y los ingleses también son esas personas nobles, de grandes ideales, cuando esos mismos personajes de la vida real que aparecen en la novela históricamente son muy diferentes. Por ejemplo, Buckingham no era ni mucho menos ese amante caballeroso que se ve en la película. Buckingham era una mala pieza. Pero bueno, da igual, porque esta película está hecha para disfrutar, para pasar un rato increíble, como un niño ahí disfrutándolo. Y por eso mismo, por ser una película de aventuras que no ha envejecido nada, el número 8 es para Los Tres Mosqueteros. Número 7. Voy a hacer un poco de trampa otra vez, porque voy a nombrar dos películas basadas en dos libros diferentes de una misma autora, pero tiene sentido que lo haga así. La primera de ellas es Sentido y Sensibilidad, dirigida por Ang Lee en 1995 y basado en la novela del mismo título escrita por Jane Austen. Por esta película, Emma Thompson recibió su segundo Oscar como guionista, y no me extraña, es una adaptación impecable. Si habéis leído la novela,
y habéis visto la película, os daréis cuenta de que el trabajo de Emma Thompson de adaptar los diálogos, que son pedazo de tochazos, a esta película es alucinante. Es un trabajo que no sé ni cómo lo hizo. Yo me admiro de ese trabajo, solo porque sé lo difícil que es, porque consiguió no solo adaptar esos diálogos que son muy difíciles de adaptar, porque todavía Jane Austen no se había refinado lo suficiente, sino que además quitó personajes y aligeró y cambió algunas, no cambió, pero sí adaptó algunas tramas, y todo le salió perfecto, de manera que como película es redonda. O sea, los fans más acérrimos del libro pues le criticaron por eso, por haber quitado algún que otro personaje, pero es que Emma Thompson no lo necesita en ese relato. Ese relato adapta perfectamente lo que Jane Austen quería decir y de qué va la película, y no necesitaba poner otra clase de no sé, de artificios o de personajes decorativos que en realidad, por mucho que te lleguen a gustar, no son más que personajes terciarios a lo mucho. Y Jane Austen además es muy inteligente, porque en realidad la historia de amor de la película, que también es la historia de amor del libro, es la historia de amor entre las dos hermanas. Es la relación filial de esas dos hermanas tan diferentes que sin embargo se quieren y se necesitan. Y es eso, el hecho de mantener, sí, las historias de amor con hombres que podrían existir en la novela, pero centrarse especialmente en esa relación filial, creo que es lo que hace este film tan bueno y tan inteligente. Y de verdad, yo tengo el DVD por los comentarios de Emma Thompson, y he visto esa película más veces con los comentarios de Emma Thompson, que hace con la productora, con otra mujer, que sin esos comentarios, porque esos comentarios son maravillosos. Yo adoro a Emma Thompson, de verdad, creo que es una de las actrices más inteligentes que existen. No solo es buena actriz, sino sobre todo es muy culta y muy graciosa. Y es lo mejor. Si podéis escuchar esos comentarios y ver la película con esos comentarios, de verdad que lo recomiendo. La siguiente película, en el mismo número 7, sería Fuera de Onda, Clueless en inglés, que no sé por qué aquí en España se tradujo así. Es una película de 1995 dirigida por Amy Heckerling y basada en la novela Emma, también de Jane Austen. Esta es también genial, pero por motivos distintos a Sentido y Sensibilidad. Porque mientras que Sentido y Sensibilidad es muy fiel a la novela, incluso con los cambios que he mencionado, Fuera de Onda es todo lo contrario. Quiero decir, Fuera de Onda es una adaptación a los tiempos modernos de esa novela, en la que cogen lo que viene siendo la estructura de la historia, los personajes más o menos, y se montan su propia película. Y es muy divertida, muy de los 90, sí, pero cualquiera que la haya visto le gusta y se ha quedado con ella, porque tiene frases míticas esa película. Es curioso cómo, cambiando tantas y tantas cosas, consigue que el tema de la novela, incluso el sentido de la novela y los puntos más importantes de la misma estén perfectamente reflejados, porque es que además uno de los arcos argumentales más importantes del libro ni siquiera está. El Box Hill ni siquiera está en esa película, ni está reflejado en ningún momento de ninguna forma. Y entre que Emma también tiene un principio muy aburrido, porque hasta que te metes pues cuesta, porque simplemente son pues unas personas que van conociéndose unas a otras y hablando con unas a otras, pues tampoco pasa mucho. Y también el hecho de que Emma en el libro es difícil de querer, porque Jane Austen escribió esa novela precisamente con esa protagonista, sabiendo que nadie le iba a querer excepto ella. Muy bien, Jane Austen, muy bien conseguido, porque cuesta que te caiga bien la chica. Pues en la película es un poco parecida, pero te cae mucho mejor, y toda la gente también te cae mucho mejor. Y
Es una gran adaptación por haber conseguido llevar a los tiempos modernos una historia tan del siglo XIX que podría parecer que es difícil adaptar a la mentalidad actual. Y por eso mismo estas dos películas están en el número 7. Número 6. El jardinero fiel, película de 2005 dirigida por Fernando Meireles y basada en la novela del mismo título escrita por John le Carré. Me gusta esta película porque está dirigida por un director brasileño, Fernando Meireles, que se hizo famoso con la película Ciudad de Dios, que también me gusta mucho, y que entiende cómo se debe filmar una película con cronología fragmentada y lo hace bien de manera que no te pierdes nunca. Además, refleja muy bien con imágenes muy duras la situación de esa parte de África en ese mismo instante. Me gusta de qué va la historia, tanto en la novela de Le Carré como en la película, qué te quiere contar, cuál es la dura realidad que te quiere contar, y los actores también están muy bien. Y Alberto Iglesias, que es normalmente el que hace la banda sonora de las películas de Almodóvar, también hace la banda sonora de esta película, que me gusta mucho. Lo que ocurre es que esta película es muy fiel a la novela, en principio, porque John le Carré en las últimas películas que ha habido ha estado mucho más integrado en lo que viene siendo el rodaje y controlando mucho más el guión y cómo se desarrolla todo. Y esta novela es como más dura en una buena parte, en la parte en la que ves con imágenes lo que John le Carré te está contando, porque que te cuenten la situación de pobreza de alguien o que tú lo veas con imágenes es diferente. Verlo con imágenes siempre es más duro, porque es mucho más inmediato, no tienes que imaginártelo, no tienes que hacer una abstracción intelectual de lo que estás leyendo, sino que ahí está la imagen y la estás viendo, y en ese sentido es mucho más dura, pero el final es mucho más optimista. De hecho, el final está un poco disneyficado porque el final de la novela es duro, es como una bofetada, es como no sé, no, porque las novelas de John le Carré tampoco son muy de terminarse, es como de dejarlo todo así en el aire y que tú mismo te imagines lo que puede pasar, y es mucho más pesimista. Sí, a no ser que, no sé, igual Fernando Meireles tuvo ese salto de fe de entender que igual se podían arreglar las cosas, pero el libro es más duro en lo que viene siendo el final, aunque en la película se me hizo más dura de ver que el relato de la novela de leer hasta ese mismo instante, que es el final, cuando obviamente pues John le Carré decide no solucionar las cosas de manera satisfactoria. Y por contar una historia que está fragmentada cronológicamente, pero sigue siendo interesante y es una muy buena historia de espías en esencia, el número 6 es para El jardinero fiel. Número 5. Lo que queda del día, dirigida por James Ivory en 1993 y basada en la que en mi opinión es la mejor novela de Kazuo Ishiguro. Porque sí, Nunca me abandones tiene una premisa interesante, pero creo que no la desarrolla del todo bien. En fin, Lo que queda del día es una muy buena película. De hecho, 1993 es un año bastante bueno en cuanto a los Oscars. Tú ves la lista de los nominados y de los premiados y hay bastante buena calidad. También lo que queda del día es, creo yo, un ejercicio en frustración. La mía, básicamente la mía, porque yo veía a Anthony Hopkins, yo veía a Emma Thompson, yo veía que eso no iba a ir a ningún sitio, y es la frustración de, pero hombre de Dios, dile algo, que está pasando el tiempo y ella pues no va a aguantar mucho, porque es una mujer y humana, no como tú no eres tan humano. Y claro, esa frustración pues casi consigue enmascarar todas las demás virtudes de esta historia, que son el hablarte de esa parte de la sociedad británica, sobre todo de la nobleza o las partes más altas, que tuvieron cierta connivencia con el nazismo, y también hablarte de las clases sociales, las diferencias entre ellos en esa época en Gran Bretaña, y también hacerte
un gran retrato de ese mayordomo que, si bien parece una persona culta e inteligente frente a los demás sirvientes, en realidad te das cuenta de que, comparado con la cultura que tendría alguien de un estatus más alto, pues es muy pobre, porque está esa escena donde en el viaje en que va a ver a Emma Thompson se para en un bar, es que los parroquianos del bar le confunden con un noble o alguien, ya sabes, de alcurnia, y cuando viene una persona que sí que es de esa clase social, de la clase social alta, pues se da cuenta de que este hombre pues no es de su misma clase social, porque en realidad este mayordomo pues tiene unos conocimientos que son en realidad muy prosaicos, ¿vale? Y está ese retrato de esta persona que es muy triste, porque es una persona que en realidad ha servido toda su vida, no sabe hacer otra cosa, su mundo está muy limitado, y ves que en ese viaje incluso se da cuenta de eso, de que su mundo era muy limitado, de que la ceguera personal que se autoimpuso para no ver ciertas cosas pues estuvo mal. Y es una gran película de James Ivory, y si no la habéis visto, por favor, ved la película, leed el libro también, ambas son muy buenas. Y eso, que el número 5 es para lo que queda del día, porque es una película increíblemente frustrante, pero increíblemente buena. Número 4. El talento de Mr. Ripley, película dirigida por Anthony Minghella en 1999 y que adapta la novela del mismo nombre de Patricia Highsmith. Bueno, qué decir de esta película, que es un thriller que a mí me encanta y que logra captar la esencia de Ripley, de Tom Ripley, que es un personaje muy difícil de adaptar porque es obviamente un sociópata, pero al mismo tiempo tienes que notar cierta vulnerabilidad en él, y también tienes de alguna manera que identificarte con él. Quiero decir, él es... sí, técnicamente es el malo de esta película, pero sin embargo el film consigue que estés en tensión y que no quieras realmente que le atrapen al final. Sí, por muy bien que te caiga Gwyneth Paltrow, al final te sientes identificado con Tom Ripley, que es... sí, un arribista, pero un arribista bastante inteligente, muy inteligente de hecho, y que esta es la primera novela en la que aparece, la primera novela escrita por Patricia Highsmith, que sigue en otros libros posteriores. Y esta es una gran adaptación, la fotografía es maravillosa, los actores están muy bien, de hecho tú entiendes que Tom Ripley y Gwyneth Paltrow y todo el mundo ame a Dickie, el personaje interpretado por Jude Law, porque Jude Law está muy atractivo en esta película, es realmente seductor, y entiendes por qué todo el mundo se arremolina junto a él, porque tiene esa clase de carisma. El director hace, como he dicho, una magnífica labor, y además todo esto está envuelto en la muy sugerente música de Gabriel Yared. Es una película magnífica en mi opinión. Además tiene ahí una actuación secundaria estelar de Cate Blanchett, y no puedo recomendar lo suficiente, no solo la película, que es genial, sino también el libro. Y si os interesa Tom Ripley, que sepáis que Patricia Highsmith pues escribió más sobre él, un personaje, como he dicho, fascinante, y una adaptación que, aunque es cierto, hace la homosexualidad de Ripley explícita, cosa que no ocurre en los libros, sí que en todo lo demás es fiel y maravillosa, y por eso está en el número 4. Número 3. La tumba de las luciérnagas, película de animación de 1988, dirigida por Isao Takahata y basada en el relato La tumba de las luciérnagas de Akiyuki Nosaka. Esta película es, sin duda alguna, la película más triste que he visto en mi vida. En serio, sin competición de las demás, ni siquiera la lista de Schindler. De hecho, la lista de Schindler parece un musical en comparación, y no un musical del tipo cabaret, que lo entendería, sino un musical del estilo de El Mago de Oz. Es una película brutal,
se considera una de las mejores películas antibelicistas de todos los tiempos. Sin embargo, ese no era el objetivo de Takahata. Takahata no quería realmente filmar una película antibelicista. Lo que quería es dar una lección a la juventud de su época, porque esto era Japón antes de la crisis económica, y veía Takahata que los jóvenes de Japón pues estaban muy subiditos, eran muy orgullosos y trataban mal a sus mayores. Y con esta película quería enseñarles que más vale que respetes a tus mayores, porque tus mayores pasaron por el infierno. Literalmente es una película muy, muy, muy triste, brutal. Además es de esas que es cada vez peor. Dices, ahora mejora. No. Y también cae tal vez en lo que yo llamo sadismo emocional o incluso pornografía emocional, que es de la misma manera que las películas gore, explotar la tristeza, explotar las escenas más tristes para así hacerte llorar y sufrir, pero está hecho así queriendo, está hecho para que realmente te destroce el alma, que lo consigue. Vamos, yo llegué a la escena y cualquiera de los que hayan visto la película saben a qué me refiero, y yo ya perdí cualquier clase de compostura. Sí, o sea, te echas a llorar y da igual quién esté delante, porque no importa, ya no importa nada, no importa la vida. Es engañosa esta película porque es una película, como he dicho, de animación de los estudios Ghibli, y de hecho en Japón se estrenó y se solía pasar junto con otra película de los estudios Ghibli, pero esta vez de Hayao Miyazaki, que es Mi vecino Totoro. Y no sé yo qué clase de, yo que sé, cable se le había cruzado al que pensó que esto era una buena idea, porque Mi vecino Totoro es para niños, es una película que sí tiene algunas partes tristes, pero es alegre y optimista, y la tumba de las luciérnagas es brutal. Y no sé yo, y por ser una de las mejores películas sobre la guerra, aunque no fuera el objetivo del director, que jamás se han rodado, el número 3 es para La tumba de las luciérnagas. Número 2. El nombre de la rosa, película de 1986, filmada por Jean-Jacques Annaud y basada en la novela homónima de Umberto Eco. No sé cuántos de vosotros habréis leído la novela El nombre de la rosa, pero cualquiera que se la haya leído dice, esto no se puede adaptar. Es imposible. ¿Cómo vas a adaptar la forma en la que está contada? ¿Cómo vas a adaptar todas estas fuentes y textos clásicos? No se puede hacer. Y sin embargo, El nombre de la rosa, la película, es una gran adaptación, porque Jean-Jacques Annaud y el guionista Peter Berlin decidieron no complicarse la vida, simplemente cogieron la estructura de esta novela, lo que viene siendo el caso, este misterio sobre el asesinato en una abadía abandonada en Europa, y la investigación sobre quién es el asesino. Se basaron en eso. Como máximo pusieron algunos de los conflictos de la novela sobre diferentes pensamientos dentro del cristianismo y la importancia de las transcripciones que se hacían por los monjes de esos clásicos que se mantuvieron gracias a esos monjes que mantenían aquellos textos vivos porque los iban transcribiendo. Y ya está. Con eso, grandes actores y manteniendo el ritmo, consiguen para mí una de las mejores adaptaciones que se han hecho. Y sí, es famoso El nombre de la rosa por la escena de sexo, que si no me equivoco también está en el libro, pero nunca se me quedó tan grabada. Sin embargo, o sea, es Jean-Jacques Annaud y el guionista es Peter Berlin. Obviamente iba a haber una escena de sexo aunque no estuviera en el libro. Eso os lo puedo jurar, pero creo que está. Y no sé qué más deciros. Ya comenté que El nombre de la rosa es uno de mis libros favoritos de misterio de quién lo hizo, y esta película es una de mis películas favoritas. Por eso, porque consigue trasladar y adaptar esa novela que en principio parecía imposible, hacerlo bien, y que además el misterio se mantenga hasta el final, lo sigas viendo, siempre estás en tensión y atento. Podría haberse ido por otros derroteros y parece en algunos momentos que podría irse, pero nunca se va. Incluso es como que mantiene varias bolas en el aire y no se le cae ninguna, lo cual es difícil. Y por todas estas cosas, porque todavía me gusta y es una de mis películas favoritas, el número 2 es para El nombre de la rosa. Antes de entrar en el número 1, como siempre, unas consideraciones.
Hay unas menciones especiales que quiero hacer en primer lugar a lo que yo llamo la maldición de Philip K. Dick, porque no está Blade Runner, aunque es una de mis películas de ciencia ficción favoritas y de hecho una de mis películas favoritas, pero no está porque no creo que realmente adapte el relato Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Es como si estuviera en el mismo universo, coge algunas de las cosas, pero después va por libre y no creo que realmente sea una adaptación, aun cuando se suponga, y por eso no lo he metido en este top 10. También lo mismo pasa con Minority Report, me gusta mucho, pero Steven Spielberg le cambia el final, y yo creo que cambiándole el final le cambia también el sentido a la historia. No del todo, mantiene algunos de los temas comunes, pero creo que sí que lo cambia lo suficiente para no querer meterlo. No llega a los niveles de todas las adaptaciones que ha tenido el libro Soy Leyenda, que pobrecito nunca lo adaptan bien, nunca adaptan el final, que es la clave, pero bueno, da igual. Tampoco está La Princesa Prometida. Me encanta esa película, ¿vale? Me maravilla esa película es muy buena y el libro es muy bueno, y entiendo que ambos son independientes, ¿vale? De hecho es una adaptación muy inteligente y muy buena, porque mantiene esos temas de el lenguaje metaliterario, pero lo adapta a lo que viene siendo el metalenguaje en el cine. Y os diréis, si te encanta tanto y te gusta también el libro, ¿por qué no está? Porque me acabo de acordar de ella, y por eso hay una mención honorífica a La Princesa Prometida, que si no la habéis visto, por favor, ved la película y leed el libro, porque es genial. También decir que he establecido una norma bastante estricta, y es que no entran dentro del top 10 las películas de libros que no haya leído, solo de aquellos en los que conozca ambos medios, porque sí, se me ha metido así y ya está. Por lo tanto no hay muchas películas que me encantan pero cuyos libros no conozco. Por ejemplo, la mayor parte de los de Stephen King, porque los que habré leído no están adaptados al cine, y así por supuesto no están ni Carrie, ni La Cosa, la versión de Carpenter, por favor, ¿vale? Ni Misery, ni Cuenta conmigo, ni Cadena Perpetua, que me gusta mucho, pero no puede estar. Y de la misma manera tampoco están ni La Edad de la Inocencia, que es una gran película de Scorsese, aunque muy extraña para Scorsese, ni Lo que el viento se llevó, El Padrino, Hijos de los Hombres o la saga de Harry Potter. Y por último, como me da la impresión de que hay muy pocos clásicos en esta lista, voy a nombrar algunos para que así los tengáis, por si los conocíais o no los conocíais, yo que sé, por si os lo encontráis en la televisión una tarde, para que sepáis que existen. Empezando por Carta de una desconocida, de 1948, dirigida por Max Ophuls y basada en el relato del mismo nombre de Stefan Zweig. Por quién doblan las campanas, película de 1943, dirigida por Sam Booth, basado también en la novela del mismo nombre de Ernest Hemingway. El tercer hombre, de Orson Welles, basado en la novela de Graham Greene. El sueño eterno, de 1946, dirigida por Howard Hawks, que se basa en la novela de Raymond Chandler. El gato pardo, de 1963, dirigida por Luchino Visconti y que se basa en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El doctor Zivago, película de 1965, dirigida por David Lean, basada en la novela del mismo título de Boris Pasternak. Rebeca y los pájaros, películas dirigidas por Alfred Hitchcock y ambas basadas en novelas de Daphne du Maurier, y ambas mejores películas que novelas. Las uvas de la ira, de 1940, dirigida por John Ford, basada en la obra de John Steinbeck. Mujercitas, todo el mundo conoce la película de 1994, pero hay otras dos versiones, una de 1933 de George Cukor, en la que Katharine Hepburn hace de Jo, si no me equivoco, y otra de 1949 dirigida por Mervyn LeRoy, en la que Elizabeth Taylor interpreta a Amy, ambas por supuesto basadas en la novela de Louise Mary Alcott. Y por último, Matar a un ruiseñor, película de 1962, dirigida por Robert Mulligan y basada en la novela homónima de Harper Lee. Y por fin, número 1, Las amistades peligrosas, película de 1988, dirigida por Stephen Frears. No Valmont, dirigida por Milos Forman, ni Crueles intenciones, ni la versión de Vadim, no. Las amistades peligrosas, la película protagonizada por Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer, todos perfectos y maravillosos. De hecho, Glenn Close no se llevó el Oscar porque Jodie Foster, pero ahora sí, da igual. Y de hecho, esta es una de mis películas favoritas, pero no me había leído el libro y me leí el libro y tengo que decir que como adaptación es una adaptación
increíble porque es muy, muy, muy fiel. Hay partes de la novela en esa película, quiero decir, diálogos que en la novela son partes de cartas porque tienen forma epistolar, pero en la película lo transforman a diálogos y funciona y son maravillosos, y es que todo funciona como un maldito reloj en esa película y me encanta lo malos que son, lo retorcidos que son, cómo lo planean todo, y además creo que es la única película que mantiene. Valmont también lo intenta porque Milos Forman lo adapta como si fuera una sátira, lo cual podría funcionar, pero no le funciona de todo. Sin embargo, en esta película es la única que realmente, o la única en la que he visto, que realmente ves que el tema de esta novela no es solo pues la maldad, o el amor, o la venganza, o el rencor. También es que estos personajes, Valmont y la condesa de Mertel, son malvados o son retorcidos porque viven en una sociedad malvada y retorcida. La escena final tiene cierto punto de ironía porque le abuchean todas esas personas que en realidad disfrutaban y juegan al mismo juego. Quiero decir, parece como si ellos fueran superiores, pero no realmente. La sociedad era así de malvada o así de malvada. La refleja Coderlos de Laclos, que es el escritor de la novela que se me había olvidado mencionar. Y es eso, o sea, intenta reflejarte, intenta expresarte que era todo muy decadente, con gente retorcida del todo, que sí, puede que el vizconde y la marquesa fueran un poco peores, pero realmente la novela te deja claro que esto es como un juego para todo el mundo, y que los más crueles, los más inteligentes, los que mejor se adaptan son los que sobreviven, mientras que el personaje de Michelle Pfeiffer, que está maravillosa, que es Madame de Tourvel, pues es dañado porque es inocente y frágil y buena, y no puedes sobrevivir en esa sociedad con esos chacales rodeándote, aunque quieras, aunque intentes ser virtuosa. Cuando la vi me encantó, cuando leí el libro me encantó más esa adaptación y lo bien que estaban hechas, y todavía sigue siendo mi película favorita, y por eso está en el número 1 del top 10 de adaptaciones cinematográficas de libros que más me han gustado. Y bueno, con esto ya está. Estoy segura de que muchos tendrán su propia lista y muchos se preguntarán por qué hay películas que no he mencionado. Puede ser por dos razones: una, porque había que hacer una criba, no puedo mencionarlo todo, y dos, porque es posible que se me hubiera olvidado. Pero bueno, para eso están los comentarios. Dadle a like si os ha gustado la lista, dadle a dislike si, bueno, pensáis que no os ha gustado tanto. Y con esto me despido. Gracias por seguirme hasta aquí. Hasta la próxima vez. Adiós.